Durante siglos, la humanidad ha levantado la vista buscando un reflejo de sí misma entre las estrellas. Desde los antiguos astrónomos babilonios hasta los ingenieros del James Webb, todos han compartido una misma pregunta: ¿existe otro mundo donde la vida pueda florecer como lo hizo aquí? En cada época, esa pregunta fue un espejo de nuestro propio tiempo. Cuando creíamos que la Tierra era el centro del universo, no había necesidad de buscar más. Cuando descubrimos que orbitábamos una estrella entre miles de millones, nació la duda, y con ella el deseo de encontrar otro hogar. Hoy, esa búsqueda ya no es una utopía, es una realidad científica, una realidad observada, medida, confirmada por telescopios y observatorios que captan luz de mundos situados a decenas o incluso miles de años luz de distancia, y entre todos ellos, tres destacan por encima del resto. Tres planetas donde la física, la química y la distancia a su estrella parecen alinearse para crear las condiciones que hicieron posible algo tan improbable como nosotros. Mundos que orbitan soles diferentes, en lugares muy lejanos, pero que comparten con la Tierra una característica esencial: la posibilidad de sostener agua líquida, atmósferas estables y temperaturas templadas. Esos tres mundos, TRAPPIST-1e, Kepler 442b y LHS 1140b, representan lo más cercano a la idea de un segundo hogar cósmico. Y cada uno cuenta su propia historia, una historia que nos habla tanto de ellos como de nosotros mismos. La búsqueda de exoplanetas comenzó como una curiosidad marginal. A finales del siglo XX, los primeros descubrimientos revelaron gigantes gaseosos imposibles de habitar, mundos como Júpiter, pero en órbitas tan cercanas a sus estrellas que sus atmósferas parecían confirmarlo. La vida tal como la conocemos era una excepción. Pero la tecnología avanzó. Los sensores se volvieron más sensibles, las ópticas más precisas, los algoritmos más inteligentes y, de pronto, empezamos a encontrar planetas rocosos, pequeños, densos, templados, planetas que recordaban inquietantemente a la Tierra. Cada hallazgo era una ventana abierta hacia otra posibilidad. Con cada nueva observación, la soledad cósmica se hacía un poco menos absoluta. Y en 2017, algo cambió para siempre. El sistema TRAPPIST-1 reveló 7 planetas de tamaño terrestre orbitando una sola estrella. 7. Nunca antes habíamos visto algo igual. La estrella TRAPPIST-1, una enana roja a 40 años luz de distancia, brilla con una luz débil, rojiza, constante. Y en torno a ella, 3 de esos mundos, D, E y F, se encuentran en la llamada zona habitable. De ellos, TRAPPIST-1 destaca como el más prometedor. Una Tierra en miniatura, un gemelo casi exacto que podría poseer agua, atmósfera y una temperatura media muy similar a la nuestra. Fue el primer momento en que la humanidad entendió que los mundos habitables podían ser comunes, que no éramos una excepción cósmica, sino una probabilidad más en el vasto catálogo de la vida. Hoy, más de 5.000 exoplanetas han sido confirmados, y solo unos pocos decenas se encuentran dentro de la franja que podría permitir la vida. Pero entre ellos, 3 nombres resuenan como faros de esperanza: TRAPPIST-1, E, Kepler 442b y LHS 1140b. El primero, cercano, compacto, casi un reflejo de nuestra Tierra. El segundo, lejano pero extraordinariamente equilibrado, orbitando una estrella naranja estable. Y el tercero, un posible mundo océano que gira alrededor de una estrella tranquila, bañada por la luz tenue de una enana roja. 3 mundos, 3 posibilidades, 3 respuestas al mismo deseo ancestral: sobrevivir más allá del Sol. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Porque quizás el mayor descubrimiento no sea encontrar otros mundos, sino entender por qué seguimos buscándolos. Desde el primer momento en que el ser humano comprendió que la Tierra era un planeta más, nació una sospecha. Si existimos aquí, bajo un conjunto de leyes físicas universales, ¿por qué no podrían repetirse en otro lugar? Durante siglos,
Esa pregunta fue más filosófica que científica. No teníamos la tecnología para mirar más allá de los límites del sistema solar, pero la intuición estaba ahí, persistente, silenciosa, esperando su momento. Ese momento llegó en 1995. Un pequeño telescopio en Francia detectó una oscilación minúscula en la luz de una estrella llamada 51 Pegaso. No era un error, era la huella de un planeta, el primero confirmado fuera de nuestro sistema solar. Con aquel descubrimiento comenzó una nueva era, la era de los exoplanetas. Al principio, todos los mundos detectados eran colosos gaseosos, Júpiteres ardientes, gigantes que orbitaban tan cerca de sus estrellas que completaban una vuelta en pocos días, inhabitables, extraños, pero demostraban algo fundamental: los planetas eran comunes. Esa simple verdad cambió la astronomía para siempre. Si los planetas abundan, entonces, entre ellos debe haber algunos parecidos a la Tierra, y si eso es cierto, la vida podría no ser una excepción, sino una consecuencia natural de la física. Los años siguientes fueron una carrera contra la sensibilidad de nuestros instrumentos. Nacieron proyectos dedicados exclusivamente a buscar pequeñas variaciones en la luz de las estrellas. Primero el satélite COROT, luego el telescopio Kepler, y más tarde TESS y el James Webb. Cada uno perfeccionó el arte de leer sombras, porque eso es, esencialmente, lo que hacemos: buscar el leve descenso de brillo que se produce cuando un planeta pasa frente a su estrella, una diminuta caída de luz que revela su tamaño, su órbita, su distancia. De esas sombras extraemos mundos, y de esos mundos, esperanzas. Cuando Kepler empezó a enviar datos, la humanidad descubrió la magnitud del cosmos con números: miles de estrellas, decenas de miles de posibles planetas, entre ellos, una categoría nueva: las tierras potenciales. El criterio era claro: un planeta rocoso, de tamaño similar al nuestro, con una distancia a su estrella que permitiera mantener agua líquida en la superficie. Ni demasiado cerca, donde el calor la evaporaría, ni demasiado lejos, donde se congelaría para siempre. A esa región la llamamos zona habitable. Un concepto sencillo, pero cargado de significado. Define el punto exacto donde la temperatura, la presión y la luz crean el equilibrio perfecto entre hielo y vapor, el lugar donde el agua puede fluir y donde la vida, tal vez, puede despertar. Pero encontrar un planeta en esa zona no basta. Debe ser rocoso, no gaseoso. Debe tener una atmósfera estable que proteja la superficie de la radiación estelar, y debe girar alrededor de una estrella tranquila, capaz de mantener su luz constante durante miles de millones de años. Solo unos pocos cumplen esas condiciones, y entre ellos, 3 destacan. El primero, TRAPPIST-1e, revelado por el telescopio Spitzer, y el observatorio TRAPPIST, nos mostró un sistema completo de mundos del tamaño de la Tierra orbitando una sola estrella. Fue un punto de inflexión. Demostró que los sistemas compactos, estables y habitables eran posibles. El segundo, Kepler 442b, surgió de los datos del propio Kepler, un mundo templado, lejano, que recibe casi la misma cantidad de energía que la Tierra. Y el tercero, LHS 1140b, apareció más tarde, orbitando una estrella roja serena, sin tormentas ni llamaradas, un entorno donde la vida podría resistir. 3 mundos, 3 contextos distintos, pero todos unidos por una misma ecuación: temperatura adecuada, composición rocosa y un sol propio que no destruye lo que ilumina. Hoy, la búsqueda de otra Tierra es mucho más que un experimento astronómico. Es una búsqueda emocional, una manera de entendernos a nosotros mismos. Porque cada vez que descubrimos un planeta con condiciones similares a las nuestras, confirmamos que la vida no es un accidente improbable, sino una consecuencia estadística del universo. El James Webb Space Telescope está abriendo la siguiente frontera: analizar sus atmósferas. No basta con verlos, ahora queremos olerlos, descifrar su aire, buscar las huellas químicas de la vida: oxígeno, metano,
dióxido de carbono, señales invisibles que podrían revelar lo impensable, que en algún lugar otro cielo azul existe. El ser humano siempre ha buscado reflejos, en los mitos, en los océanos, en los espejos y ahora en los telescopios. Quizá porque necesitamos saber que no estamos solos, que el universo no es un escenario vacío, sino un vasto ecosistema de mundos que esperan ser comprendidos. La búsqueda de otra tierra no es solo científica, es existencial. Nos recuerda que somos una especie que busca sentido incluso en el silencio del espacio, y cada vez que una estrella titila con una variación milimétrica en su brillo, podría estar diciéndonos algo, porque entre millones de luces distantes, 3 parecen hablarnos con la voz familiar de un hogar. A 40 años luz de distancia, una débil estrella roja brilla apenas sobre el fondo negro del cosmos. Su luz es tenue, casi respirable, un resplandor rojizo que calienta un puñado de mundos diminutos. A su alrededor orbitan 7 planetas del tamaño de la Tierra, pero uno de ellos, el cuarto, parece distinto. Se llama TRAPPIST-1e y podría ser el primer espejo real de la Tierra fuera del sistema solar. TRAPPIST-1 no es una estrella como el Sol, es una enana ultrafría, del tamaño de Júpiter, con una temperatura superficial de apenas 2500 grados. Emite muy poca luz visible, pero su radiación infrarroja mantiene calientes a los planetas que giran a su alrededor. Es un sistema compacto, tan pequeño que cabría entero dentro de la órbita de Mercurio. Allí, los 7 mundos se mueven en un baile resonante, como engranajes cósmicos perfectamente sincronizados. Cada uno tira suavemente del otro, manteniendo la armonía durante millones de años. En el centro de esa danza está TRAPPIST-1e. Su órbita dura poco más de 6 días. Se encuentra en el punto exacto donde la temperatura permite que el agua permanezca líquida. Ni demasiado cerca, donde se evaporaría, ni demasiado lejos, donde se congelaría. La primera vez que los astrónomos analizaron su luz, no podían creerlo. El tamaño, la masa, la densidad, todo coincidía con la Tierra. Radio, 0,92 veces el terrestre. Masa, 0,69 de la nuestra. Densidad, 3,98 gramos por centímetro cúbico. Esta baja densidad sugiere que es rico en volátiles, posiblemente un gran contenido de agua o hielo. Un mundo rocoso, sólido, templado. Pero había algo aún más sorprendente. Su atmósfera no parecía contener hidrógeno. Eso descartaba una envoltura gaseosa como la de Neptuno, y abría la posibilidad de una atmósfera terrestre, secundaria, rica en nitrógeno o dióxido de carbono. El James Webb Space Telescope apuntó hacia allí en 2023. Sus espectros iniciales revelaron un silencio curioso. No había señales de atmósferas ligeras. Y ese silencio, paradójicamente, fue una buena noticia. Significaba que si existía aire, era denso, pesado, protector, el tipo de aire que permite océanos, nubes y ciclos de lluvia. Imagina estar de pie sobre su superficie. El cielo no sería azul, sino un tono rojizo oscuro, teñido por la luz débil de su sol. Las sombras serían largas, los amaneceres lentos, los días cortos. La gravedad sería inferior a la de la Tierra, aproximadamente 0,81 veces la nuestra. Podrías caminar, saltar, respirar, si su atmósfera lo permite. La temperatura media rondaría los menos 20 grados, pero bastaría una atmósfera con un ligero efecto invernadero para equilibrarla. En esas condiciones, el agua podría fluir. Ríos silenciosos bajo una luz carmesí, océanos reflectantes que devuelven destellos infrarrojos en lugar de azules. TRAPPIST-1 sería un mundo tranquilo, envuelto en penumbra. Sus días y noches podrían estar bloqueados por la rotación sincrónica. Un hemisferio mirando siempre a su estrella, el otro sumido en una noche eterna. Pero entre ambos hemisferios existiría una franja de equilibrio, una zona crepuscular donde el calor y el frío se compensan, y donde la vida, si existe, podría prosperar.
Los científicos lo consideran el mejor candidato habitable conocido hasta ahora, no solo por su posición, sino por la estabilidad de su estrella. TRAPPIST-1 es vieja, estable, silenciosa. No lanza llamaradas destructivas como otras enanas rojas. Su calma da tiempo, y el tiempo es el ingrediente esencial de la vida. Simulaciones climáticas sugieren que, con una atmósfera similar a la terrestre, su temperatura media sería templada. Si además posee océanos, las corrientes podrían distribuir el calor y mantener un clima estable durante eones. En otras palabras, un equilibrio casi perfecto. Pero hay algo más profundo. Cada dato que obtenemos de TRAPPIST-1 nos habla de posibilidad, no solo de física, sino de destino, porque este pequeño mundo, invisible a simple vista, representa el cumplimiento de un sueño ancestral. Saber que existen otros lugares donde la vida podría comenzar de nuevo. No sabemos si en su superficie hay vegetación, océanos o atmósfera respirable. Ni siquiera sabemos si su aire es transparente. Pero su existencia sola demuestra que la Tierra no es un milagro aislado. Es una versión entre muchas posibles, una muestra del patrón que el universo parece repetir. El telescopio Webb seguirá estudiando su luz, analizando fotones que viajaron 40 años para llegar a nosotros. En ellos podrían esconderse trazas de vapor de agua, de dióxido de carbono o incluso de metano biológico. Tal vez nada, tal vez algo, y cualquiera de las dos respuestas sería trascendente. Si TRAPPIST-1 resulta estéril, entenderemos que la vida necesita algo más que condiciones adecuadas. Si resulta habitable, confirmaremos que el universo tiende a la vida como el fuego tiende a la luz. Porque si existe un mundo como la Tierra, quizás nunca estuvimos solos. Solo faltaba mirar con la suficiente paciencia a más de 1200 años luz de distancia, en la constelación de Lira y la región de Kepler, una pequeña estrella naranja brilla con calma. No es tan caliente como el Sol, ni tan fría como las enanas rojas. Es una intermedia estable, predecible, paciente. Alrededor de ella orbita un solo planeta que ha captado la atención de toda la ciencia moderna. Kepler 442b. Cuando el telescopio espacial Kepler fue lanzado en 2009, su objetivo era simple pero ambicioso: encontrar mundos que se parecieran a la Tierra. Durante años observó más de 150.000 estrellas al mismo tiempo, esperando diminutas variaciones en su luz. Y un día, en medio de un océano de datos, apareció una señal casi perfecta: una ligera caída de brillo, una curva regular, una órbita estable. Era Kepler 442b, un planeta apenas un 30% más grande que la Tierra, orbitando una estrella naranja tranquila llamada Kepler 442. Su período orbital es de 112 días. Eso significa que su año dura menos de 4 meses terrestres. Pero su estrella, al ser más débil que el Sol, compensa esa cercanía con una temperatura ideal. Recibe cerca del 70% de la luz que llega a la Tierra, suficiente para mantener agua líquida si tiene atmósfera. Los científicos la llaman una supertierra templada. Su densidad sugiere que es rocosa, con un núcleo metálico y probablemente una superficie sólida. Su gravedad sería algo mayor, apenas un poco más pesada al caminar, pero su temperatura, su luz y su estabilidad la hacen única. Kepler 442b se encuentra justo en el punto medio de lo que llamamos zona habitable, un equilibrio casi matemático, ni demasiado caliente, ni demasiado frío, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. El tipo de equilibrio que, en la Tierra, permitió que los océanos no se evaporaran ni se congelaran. Si alguna vez hubo un planeta donde la vida pudiera desarrollarse lentamente, sin ser interrumpida por tormentas estelares ni radiación mortal, es este. Su estrella es de tipo K, más longeva que el Sol. Vivirá decenas de miles de millones de años, ofreciendo estabilidad durante eones. Un entorno donde el tiempo fluye lento, donde la evolución tendría margen para experimentar, fallar y volver a intentarlo.
Imagina el cielo de Kepler 442b. La luz sería más suave, de un tono dorado anaranjado. Los días, cortos. Las sombras, largas y cálidas. Si posee atmósfera, el horizonte podría brillar con matices ámbar durante el crepúsculo. Un mundo sereno, donde el concepto de equilibrio no es solo científico, sino casi espiritual. Las simulaciones climáticas sugieren que con una atmósfera de dióxido de carbono moderada, el planeta mantendría una temperatura media cercana a los 10 grados Celsius, templado, respirable, estable, condiciones que en la Tierra dieron origen a bosques y mares. Pero lo que hace especial a Kepler 442b no es solo su física, es su contexto. A diferencia de TRAPPIST-1e, que orbita una estrella enana y fría, Kepler 442b gira alrededor de una estrella mucho más parecida al Sol, una estrella que no castiga con radiación ni se apaga con rapidez, una estrella que da margen al equilibrio. Ese detalle lo cambia todo. Significa que la luz que llega a su superficie podría ser lo bastante intensa como para sostener fotosíntesis. Si existiera vida allí, podría usar la energía de su estrella del mismo modo que lo hace la vida terrestre. Luz, agua y carbono. La ecuación universal de la biología. No hemos detectado su atmósfera todavía, pero los modelos indican que, si existe, sería espesa y estable, capaz de retener calor y proteger de los rayos cósmicos. Quizás, bajo ese manto invisible, se escondan océanos verdes, nubes suaves y lluvias lentas cayendo sobre un mundo dorado. Kepler 442b es el recordatorio de que la perfección puede existir incluso a 1000 años luz de distancia, que el equilibrio no es una rareza cósmica, sino una posibilidad más entre millones de combinaciones estelares. La distancia lo convierte en un misterio. La luz que vemos de él viajó más de 1000 años. Ninguna nave humana podrá alcanzarlo jamás con la tecnología actual. Y sin embargo, su descubrimiento cambia nuestra perspectiva, porque saber que un planeta así existe modifica la forma en que pensamos en la vida. Nos obliga a imaginar, en cada roca, cada átomo, cada ciclo de carbono de la Tierra, están las mismas leyes que dieron forma a Kepler 442b, los mismos ingredientes, el mismo universo intentando repetirse. El equilibrio no es solo una condición física, es un principio universal. La Tierra lo tuvo por un instante. Kepler 442b podría conservarlo por miles de millones de años más. Un mundo que no necesita ser idéntico para recordarnos lo que significa ser habitable, porque quizá, en algún punto del cielo, existe una versión de la Tierra que nunca conoció el desequilibrio, un planeta donde la vida tuvo todo el tiempo del mundo. A apenas 40 años luz de distancia, en la constelación de Cetus, una diminuta estrella enana roja ilumina un solo punto en la oscuridad. Es una de las más silenciosas que conocemos. No lanza llamaradas, no emite ráfagas de radiación, solo pulsa con un resplandor constante, casi meditativo. Su nombre es LHS 1140, y orbitando a su alrededor se encuentra uno de los mundos más prometedores jamás descubiertos, LHS 1140b. Cuando los astrónomos lo detectaron por primera vez en 2017, pensaron que era una supertierra más, pero su densidad reveló algo diferente. No era un gigante gaseoso, ni un planeta helado sin alma. Era rocoso, pesado, sólido, un mundo templado, con una masa un 70% mayor que la de la Tierra y una densidad que sugiere un núcleo de hierro cubierto por una vasta corteza. Su órbita dura apenas 25 días y aún así, la débil luz de su estrella lo mantiene templado, no demasiado frío, no demasiado caliente, la región exacta donde el agua podría permanecer líquida. Otra coincidencia cósmica que parece más un patrón que un milagro. LHS 1140b probablemente esté en rotación sincrónica. Un hemisferio recibe luz eterna, el otro, oscuridad perpetua. Pero en la franja que separa ambos mundos, el terminador,
podría existir un equilibrio perfecto, un cinturón de amanecer constante, donde la temperatura nunca cambia demasiado. Ni el hielo domina, ni el fuego destruye. Allí, en esa franja entre el día y la noche, el agua podría fluir. Y si fluye, la vida podría existir. El telescopio Hubble y luego el James Webb dirigieron su mirada hacia él. Las observaciones iniciales mostraron señales de una atmósfera densa, rica en nitrógeno y dióxido de carbono. Esa capa, si se confirma, actuaría como un abrigo planetario, atrapando el calor y estabilizando el clima. Los modelos indican que debajo podría extenderse un océano global, un mar profundo y oscuro cubriendo buena parte del planeta. Un mundo océano, un planeta casi enteramente líquido, con un cielo carmesí y un horizonte brumoso. Bajo su superficie, el calor interno del núcleo podría mantener las aguas templadas durante miles de millones de años. Imagina estar allí. No habría sol visible como el nuestro, sino un disco rojo grande y sereno, flotando sobre un horizonte de nubes. La luz sería tenue, dorada, con tonos anaranjados y violetas filtrándose a través del vapor. El aire más denso, la gravedad ligeramente superior, pero soportable. Y bajo tus pies, o quizá bajo tus alas, un océano sin fin, reflejando un cielo rojizo eterno. Un lugar donde el tiempo parecería detenido, donde el silencio no es ausencia, sino equilibrio. Lo que hace único a LHS 1140b no es solo su composición, sino la tranquilidad de su estrella. Mientras la mayoría de las enanas rojas lanzan tormentas estelares que esterilizan sus mundos, LHS 1140 brilla con una serenidad casi imposible. Su estabilidad ofrece algo que pocas estrellas pueden dar: tiempo continuo. Y el tiempo, una vez más, es la materia prima de la evolución. Durante miles de millones de años, un entorno así podría permitir el desarrollo gradual de estructuras biológicas simples, quizá microbios, quizá ecosistemas subacuáticos completos. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que este planeta no ha sido violentado por su estrella, ha tenido paz, y la vida necesita precisamente eso: periodos prolongados de calma. Desde la perspectiva de la Tierra, la luz de LHS 1140b es apenas un parpadeo. Pero dentro de ese parpadeo se oculta una posibilidad inmensa. Si realmente alberga un océano, podría ser un análogo de Europa o Encelado, pero a escala planetaria. Un océano cubriendo continentes enteros, movido por corrientes lentas, bajo una atmósfera estable. Una joya azul escondida en el resplandor de una estrella roja. El Webb continuará analizando su espectro. Si detecta vapor de agua o metano, tendríamos la evidencia más fuerte hasta ahora de un planeta realmente habitable fuera del sistema solar. No solo apto para la vida, sino posiblemente vivo. LHS 1140b representa la cara tranquila del universo habitable. Mientras otros mundos giran cerca de soles violentos, este reposa en equilibrio, bañado por la luz constante de una estrella silenciosa. Es la versión cósmica de un refugio, un planeta donde el tiempo no destruye, sino preserva. Cada uno de los tres mundos, TRAPPIST-1e, Kepler 442b y LHS 1140b, nos muestra un aspecto distinto de la vida potencial. Uno es el reflejo exacto de la Tierra, otro, el ejemplo perfecto del equilibrio, y la promesa de una vida bajo calma, protegida por la serenidad estelar. Quizá la vida no busca la luz más brillante, sino la más constante, y tal vez, en la quietud de una estrella roja, la existencia encontró su refugio. El universo está lleno de planetas, miles confirmados, millones por descubrir, pero entre todos ellos, solo unos pocos parecen poseer la delicada combinación que convierte la materia en vida. Ese equilibrio, tan frágil, tan improbable, define lo que llamamos habitabilidad. Un planeta puede tener océanos, pero si su estrella lanza radiación constante, esos mares se evaporarán. Puede tener atmósfera, pero si su campo magnético es débil, el viento estelar la arrancará poco a poco,
Puede ser rocoso, templado y hermoso, y aún así estar muerto. La habitabilidad no depende solo de la temperatura, depende del tiempo, la estabilidad y la protección. Tres elementos que transforman una roca fría en un refugio. El primer límite es la atmósfera. Es el filtro que hace posible el milagro. Regula la temperatura, distribuye el calor, protege de los rayos cósmicos y mantiene la presión necesaria para que el agua fluya. Sin atmósfera, la superficie de un planeta es un desierto estéril, como Marte, donde el hielo se sublima directamente al vacío. Pero si la atmósfera es demasiado densa, el resultado es igual de fatal. Venus, con su capa de dióxido de carbono 1000 veces más espesa que la terrestre, es un horno de plomo. Dos mundos vecinos. Dos ejemplos de equilibrio perdido. El segundo límite es el campo magnético, invisible pero esencial. Nace del movimiento del hierro líquido en el núcleo del planeta, generando una burbuja protectora que desvía el viento estelar y sus partículas cargadas. Sin esa barrera, el viento estelar arranca los gases, molécula por molécula, hasta dejar el planeta desnudo ante el cosmos. En la Tierra, esa defensa nos protege cada segundo. En otros mundos, su ausencia ha significado la muerte de la habitabilidad. Por eso, cuando buscamos vida, buscamos magnetismo, una señal de que el corazón del planeta aún late. El tercer límite es la distancia a su estrella. Demasiado cerca, el calor destruye los compuestos orgánicos antes de que la vida tenga oportunidad. Demasiado lejos, el frío congela todo lo que podría transformarse. Entre ambos extremos existe una franja estrecha, la zona habitable. Allí, el agua líquida es posible, y con ella, la química de la vida. Pero incluso dentro de esa zona, no todo funciona igual. Si una estrella es inestable, como muchas enanas rojas, sus destellos pueden esterilizar la superficie en segundos. Si rota con violencia, puede arrastrar a sus planetas a órbitas caóticas. El equilibrio es raro, y cuando aparece, dura poco. El cuarto límite es el tiempo. La vida no surge de inmediato. Necesita miles de millones de años para transformar la materia inerte en conciencia. Si un planeta cambia demasiado rápido, si pierde su atmósfera, si su estrella envejece con prisa, si su órbita se vuelve inestable, la vida nunca llega a desarrollarse. Por eso los mundos que realmente importan son aquellos donde el tiempo fluye despacio, donde la evolución puede equivocarse sin extinguirse, donde las eras no interrumpen el proceso, sino que lo alimentan. Y el quinto límite, el más sutil, es el azar. Porque incluso con todos los factores correctos, agua, atmósfera, temperatura y campo magnético, la vida no siempre aparece. La Tierra podría ser una excepción improbable, una estadística que el universo repite solo de vez en cuando. O podría ser lo contrario, una muestra de un patrón cósmico que aún no alcanzamos a ver. Cuando miramos los tres mundos más habitables, TRAPPIST-1e, Kepler 442b y LHS 1140b, vemos tres formas de equilibrio. El primero, cercano y compacto, donde todo ocurre deprisa. El segundo, templado y dorado, con una estrella estable durante eones. Y el tercero, silencioso, bajo una luz roja que nunca se apaga. Tres versiones de la misma idea, que la vida necesita calma, protección y constancia, que el universo no premia la exuberancia, sino la estabilidad. La habitabilidad no es una condición fija, es un estado temporal, un equilibrio que dura mientras las variables se mantienen dentro de límites estrechos. Cuando la atmósfera se erosiona, cuando el núcleo se enfría, cuando la estrella cambia de fase, ese equilibrio se rompe. El planeta puede seguir existiendo, pero deja de ser un hogar. Quizá ese sea el destino de todos los mundos, incluso el nuestro. En el fondo, la búsqueda de planetas habitables es también una búsqueda de permanencia. Queremos entender qué hace que un planeta conserve la vida, porque en el fondo tememos perderla. Estudiamos otras atmósferas para recordar que la nuestra también es frágil. Miramos hacia afuera para comprender lo que podríamos perder aquí dentro.
Cada descubrimiento, cada espectro analizado, cada punto de luz en el espacio profundo nos enseña una lección. La vida no es inevitable, es el resultado de un equilibrio que puede romperse en cualquier momento. Y, sin embargo, ese mismo equilibrio parece repetirse una y otra vez, como si el universo insistiera en producir las condiciones para que la conciencia vuelva a despertar. Quizás la vida no es un accidente cósmico, sino la forma que tiene el universo de recordar que está vivo. Durante siglos, el cielo ha sido una promesa. Una multitud de estrellas, cada una con mundos girando a su alrededor. Hoy sabemos que muchas podrían albergar vida, y sin embargo, todo está en silencio. Ese silencio tiene nombre. Se llama la paradoja de Fermi, y es, quizás, el misterio más profundo de la ciencia moderna. Enrico Fermi lo formuló en 1950, durante una conversación informal con colegas en Los Álamos. Miró el cielo y preguntó lo que todos pensaban pero nadie había dicho. Si la vida es tan probable, ¿dónde están todos? Más de 70 años después, seguimos sin respuesta. Hemos detectado miles de planetas potencialmente habitables, escuchado durante décadas el susurro del cosmos con radiotelescopios gigantes, enviado sondas, mensajes y señales, y no hemos oído nada, ninguna voz, ninguna civilización, solo el eco del vacío. Tal vez la respuesta esté en la distancia. Las estrellas más cercanas están a años luz, y cualquier mensaje, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaría siglos en llegar. Puede que el universo esté lleno de civilizaciones, simplemente demasiado separadas para encontrarse. O quizás la respuesta sea más inquietante. Quizás la vida inteligente sea frágil. Quizás cada vez que una especie alcanza la capacidad de comunicarse a escala cósmica, también obtiene el poder de destruirse a sí misma. Este gran filtro dejaría el universo lleno de ruinas silenciosas, civilizaciones que alcanzaron el conocimiento, pero no la sabiduría, que miraron las estrellas como nosotros, soñaron con viajar y desaparecieron antes de poder dejar su huella. El silencio entonces no sería ausencia, sería advertencia. También existe otra posibilidad. Quizás nos están escuchando, pero aún no somos interesantes. Una civilización avanzada podría observarnos como nosotros observamos un bosque joven, esperando a que crezcamos, a que demostremos que hemos aprendido a no destruir lo que amamos. El silencio podría ser paciencia, pero hay una opción más, y es la más desconcertante de todas: que no haya nadie, que la Tierra sea una rareza cósmica, un accidente estadístico en un universo donde la vida, aunque posible, rara vez prospera. Si eso fuera cierto, significaría que somos una excepción, que el universo no está esperando comunicarse, porque no tiene con quién hacerlo, y sin embargo, algo no encaja. Las condiciones para la vida no parecen extraordinarias. Las leyes de la física se repiten en todas partes. El carbono, el agua y la energía son comunes en todo el cosmos. Entonces, ¿por qué solo aquí se unieron para producir conciencia? Quizás el silencio sea parte del proceso. Quizás la vida inteligente siempre comience sola, sin maestros, sin vecinos, forzada a descubrir por sí misma su propósito antes de poder unirse al resto. Como si el universo fuera una escuela sin profesores, donde cada especie debe encontrar sus propias respuestas antes de escuchar otras voces. La paradoja de Fermi no es solo una pregunta científica, es una pregunta filosófica. Nos obliga a mirarnos en el espejo del cosmos y preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con el milagro que ya tenemos? Buscamos señales de vida en planetas lejanos mientras extinguimos especies aquí mismo. Queremos encontrar inteligencia en el universo, mientras ignoramos la que florece en nuestro propio planeta. Quizás el silencio cósmico no sea la ausencia de otros, sino el reflejo de lo que aún no hemos aprendido. Y si alguna vez logramos entenderlo, si alguna vez superamos nuestra propia etapa de ruido, conflicto y caos, quizás entonces el universo responderá, no con palabras, sino con coincidencias, con sincronías,
que revelen que nunca estuvimos realmente solos. Cada estrella que miramos podría tener civilizaciones que también se preguntan lo mismo. Cada señal que escuchamos podría ser solo una entre miles, viajando sin destino, esperando coincidir con otra en el momento justo. Tal vez el cosmos no está en silencio, tal vez solo aún no entendemos su lenguaje, porque el silencio del universo podría ser la forma más elegante de decirnos: todavía no estás listo para escuchar. La historia de la humanidad siempre ha sido una historia de búsqueda. Primero buscamos fuego, luego tierra, después conocimiento, y ahora buscamos hogar. En un universo donde la vida parece una excepción, la conciencia se convierte en una forma de resistencia, una chispa que se niega a apagarse, aunque sepa que el tiempo lo borra todo. Los tres mundos más habitables del cosmos, TRAPPIST-1, E, Kepler 442b y LHS 1140b, no son solo descubrimientos científicos, son recordatorios. Nos dicen que la vida no es un accidente, que la química del universo tiende una y otra vez hacia el mismo destino: organizarse, adaptarse, sentir. Cada uno de esos planetas representa una posibilidad distinta de nosotros mismos. Uno muestra el reflejo, un gemelo casi exacto, como si el universo hubiera intentado repetir la Tierra. Otro encarna el equilibrio, un mundo que encontró la estabilidad que aquí comenzamos a perder. Y el tercero, la calma, un planeta donde la vida, si existe, habría aprendido a sobrevivir sin prisa. Tres espejos, tres lecciones. Nosotros, mientras tanto, seguimos mirando hacia arriba. Seguimos preguntándonos si algún día podremos llegar allí. Viajar a 40 años luz con nuestra tecnología actual es imposible. Pero eso nunca ha detenido al ser humano. Durante siglos hicimos lo imposible. Volamos sin alas, caminamos sobre la luna, miramos más allá del tiempo. Cada avance comenzó con una idea absurda. Y, sin embargo, una tras otra, esas ideas se convirtieron en historia. El siguiente paso lógico ya no es observar, es migrar. No por conquista, sino por continuidad, porque un día el sol también morirá. Y si queremos que la historia de la vida continúe, necesitaremos un segundo hogar. Cuando eso ocurra, si la humanidad sobrevive lo suficiente para lograrlo, esos tres mundos podrían ser los primeros destinos. TRAPPIST 1e, la copia más cercana. Kepler 442b, el equilibrio perfecto. LHS 1140b, el refugio más tranquilo. Cada uno podría ser un capítulo distinto de una misma travesía, el viaje de la vida expandiéndose más allá de su punto de origen. Pero antes de partir hacia las estrellas, debemos aprender a cuidar el planeta que nos dio origen. No hay terraformación más urgente que la de la Tierra. Si no aprendemos a preservar lo que tenemos aquí, ¿qué haríamos con otro mundo? La exploración espacial no es solo una salida, es un espejo. Nos muestra lo que podríamos ser, pero también lo que aún no hemos aprendido a ser. Quizás, cuando logremos equilibrar tecnología con sabiduría, entonces el universo dejará de estar en silencio. Tal vez la comunicación interestelar no dependa de ondas de radio, sino de conciencia. Quizás otras civilizaciones solo se revelen cuando una especie alcanza cierta madurez, cuando aprende a escuchar sin destruir, a observar sin dominar. Cada nueva imagen enviada por el telescopio Webb nos recuerda lo mismo, que vivimos en un cosmos vivo, inmenso y misterioso, y que, pese a su tamaño, cada uno de nosotros lleva en la mente una réplica del universo entero. Pensar en mundos lejanos no es escapar de la realidad, es intentar comprenderla. El futuro humano más allá del Sol no será una huida, sino una continuación. La vida buscando perpetuarse, la conciencia extendiéndose hacia donde el calor y la luz lo permitan. En cada planeta habitable hay una semilla esperando ser reconocida. Tal vez nosotros no la veamos germinar, pero alguien, algún día, mirará el cielo de otro mundo y sabrá que no comenzó allí. Sabrá que viene de aquí.
de este pequeño punto azul que se negó a rendirse. La búsqueda de otros mundos habitables no es una aventura tecnológica, es una declaración espiritual. Es decirle al universo: estamos listos para conocernos a través de ti. Si el cosmos nos parece vacío, es porque aún no hemos llenado de sentido el lugar desde donde lo observamos. El día que comprendamos eso, la vida dejará de ser un accidente y se convertirá en la voz del universo aprendiendo a hablar.